Y hoy vamos a tocar vamos a hablar sobre un tema que fue muy duro para la sociedad entera global del mundo. Ya no vamos a hablar tanto de Centroamérica, sino que ahora vamos a abarcar casi todo el mundo. Pero antes de iniciar con nuestro tema principal, que es la Primera Guerra Mundial, quiero que se levanten de los escritorios y nos vamos a estirar bien. Nos vamos a relajar para poder recibir bien la información. Movimientos de la cabeza, movimientos de la mano, para poder estar muy relajados. Ok, ya se pueden sentar. Luego de este pequeño ejercicio, quiero que analicen. ¿Ustedes cómo creen que fue la Primera Guerra Mundial? Yo, a mi parecer, yo miro a la Primera Guerra Mundial como un acto muy bélico, muy grande y innecesario, ya que la Primera Guerra Mundial se dio por pensamientos erróneos de personas que estaban en el poder, que influenciaron a otras personas a hacer actos inhumanos que las personas en realidad no se merecían. Vamos a entrar de lleno para entrar en contexto de esta información, ¿verdad? Que es la Primera Guerra Mundial, que fue una confrontación bélica, como ya les había dicho, que fue su centro de esta lucha, de esta guerra, fue Europa, que empezó el 28 de julio de 1914 y dio fin el 11 de noviembre de 1918. Podemos ver que esta guerra no fue de 2 años, fue una guerra muy larga. Y es que en este tipo de guerras en específico, aquí podemos ver unas fotografías, utilizaron muchos métodos muy duros, muy drásticos, armas muy letales. En este caso empezaron a utilizar ya las famosas bombas atómicas, donde muchas personas, una detonación de esa era significante que muchas personas iban a morir. Luego el inicio, vamos a comenzar con el inicio, los antecedentes que dieron inicio a esta guerra. En Europa existía una persona llamada Adolfo Hitler, que tenía ideales de una raza perfecta. Esta raza perfecta, conformada solo por europeos nazis, se comenzó a esparcir y a comenzar a dar conflicto. Luego de que, y esto fue tan duro y tan drástico que otros países dijeron: un momento, tenemos que hacer algo, porque están matando a muchas personas. Nosotros tenemos que intermediar por esas personas que estaban. Pero ojo, estos países que lucharon entre comillas para el bien mundial siempre tenían un interés oculto. Estados Unidos fue el primero en decir: yo voy a la guerra, yo voy a proteger a los indefensos. Pero, sin embargo, Estados Unidos había fijado ya su mirada a todo el petróleo, a todos los ingresos que podía sacar de los países afectados. Entonces, esto ya era una visión de: yo te voy a ayudar, pero también me vas a dar. Esto quiere decir que el primer país fue Estados Unidos. Yo me uno contra la Primera Guerra Mundial, contra Europa. En este caso fue Rusia y Alemania. El primero fue Alemania. Estados Unidos se confrontó a Alemania haciendo un destrozo total. La guerra, como les dije, duró muchos años y perjudicó a demasiadas personas, por lo cual muchos sufrieron, muchas familias, se perdieron miles de familias. Casi se extingue una raza completa, que en este caso eran los judíos, porque a ellos eran las principales víctimas que buscaban para poder ejecutar. Se perdieron muchas hectáreas de tierra, mucha historia de esos pueblos, ya que llegaban a un pueblo e interceptaban a todas las personas y querían desaparecer. La Primera Guerra Mundial se puede ver como el conflicto armado interno en Guatemala, pero mucho a menor escala. Esto fue en el conflicto armado interno, porque la guerra mundial, la Primera Guerra Mundial, como el nombre nos lo dice, fue mundial. Ningún país fue exento de estas devastadoras consecuencias, porque hasta Guatemala repercutió bastante en su economía, ya que los países tenían que usar toda su economía para sus armas,
para sus soldados, para sus medicinas, porque recordemos que todos los soldados que salían afectados tenían que ir a un doctor. Entonces, todo esto afectó económicamente a muchos países. Tal vez Guatemala no fue directamente a la guerra, pero sus repercusiones económicas fueron muy duras. Y esto afectó a Guatemala porque si afecta la economía de un país, el país se va a desestabilizar. Y esto fue lo que ocurrió. Guatemala empezó a se descontroló totalmente de la economía y hubo catástrofe. Es por eso que yo le digo que ningún país estuvo exento a estos problemas. Luego de que la guerra mundial, la Primera Guerra Mundial, estaba en su mero punto de auge, donde los dos países estaban a punto de explotar, porque ya era demasiado, Alemania empezó a dar señales de rendirse, a lo cual Estados Unidos se dio cuenta y dijo, Alemania está retrocediendo. Y en este caso Francia se unió. Francia dijo, ok, Alemania está retrocediendo, vamos a ayudar a Estados Unidos. Dos países grandes en ese entonces se unieron para conformar y darle terminada la Primera Guerra Mundial. Pero como les digo, esto no fue un paso de un día para otro, sino que tuvo que haber un proceso, porque Francia no fue de un día para otro que dijo yo lo voy a ayudar, sino que fue un proceso estadístico en donde ellos analizaban que también era meter a Francia en la guerra, aunque Francia ya estaba recibiendo muchas repercusiones. Sin embargo, no era como Estados Unidos, porque Alemania ya atacaba directamente a Estados Unidos de América con aviones bombarderos. Entonces Francia esperó a que Alemania diera un paso atrás. Ya con el paso atrás dado, Francia se pudo dar cuenta que estaba debilitada, entonces ahí entraron. Y entre los dos países empezaron a ponerle fin a la guerra. Sin embargo, como yo les dije al principio, algo tan bélico y tan grande dejó muchas pérdidas, tanto materiales y lo más importante, de las vidas humanas que se perdieron. Recordemos que cada ser humano tiene derecho a vivir. Es un derecho inalienable, porque nosotros tenemos derecho a expresarnos. En este caso, esas personas no tuvieron oportunidad de decir yo no quiero, yo no estoy de acuerdo, sino que se les arrebató la vida de un momento a otro. Entonces, por eso les digo que hay muchos sucesos en la historia que han cambiado la vida como la conocemos o como la teníamos que conocer, porque después de este suceso la economía mundial cambió totalmente. El país que se dio victorioso comenzó a dar frutos. Como yo les dije al principio, Estados Unidos supo que podía obtener petróleo de esos países, y lo hizo así. Después de que se terminara la guerra, Estados Unidos adquirió mucha riqueza de eso, y también Francia. Y por hoy en día conocemos a esos países tan fuertes y tan poderosos porque en su tiempo tuvieron experiencia en guerra y pudieron abastecerse de mucha riqueza. Pero como yo les digo, estos tipos de actos que han sucedido en la historia fueron duros y todavía siguen marcando la vida de muchas personas, tanto en Alemania como en Francia y como en Estados Unidos. Los llamados veteranos de guerra, que estuvieron en guerra y hoy en día son un ejemplo claro de lo que puede llegar a ser un humano. Y por eso yo les comento, y siempre se los he dicho en todas las clases, que nosotros somos un faro para el futuro. Recordemos que todos nuestros ideales pueden ayudar a las personas. Entonces utilicemos todo nuestro potencial como personas para ayudar y para mejorar nuestra sociedad, porque recordemos que nosotros vivimos en una sociedad y de nosotros depende mejorarla. Entonces yo creo que ustedes pueden ser muy buenas personas y tienen que trabajar en eso, porque el futuro el futuro está lejos. El presente es hoy. Ustedes pueden hacer algo hoy. Estudien, prepárense, porque esa es la mejor opción y la mejor arma de todas. No hay mejor arma que ser un estudiado y saber cuáles son los beneficios de una sociedad y cómo ayudar a otras personas, que al final eso es lo que nosotros necesitamos en esta vida,
ayudar a más personas, porque de eso se trata, ¿no? De eso se trata, ayudar sin ver a quién. Entonces, ya con este tema culminado, quiero por favor que ustedes, para que realcen esa conciencia, hagan un collage sobre la guerra, para que ustedes se den cuenta la magnitud de este tipo de actos bélicos, porque no fue un acto bonito, fue un acto bélico. Entonces hagan un collage donde puedan capturar muchas imágenes, en donde se pueda dar cuenta que este acto fue devastador. Acá tengo un ejemplo de un collage, así lo pueden hacer. Entonces, fue un gusto, nos vemos.